Según nuestro horario, amados hermanos, el primer curso que vamos a tomar es el curso de evangelismo. Es lo que vamos a trabajar. Entonces, nuestros hermanos que están en línea, ojalá hayan podido imprimir su material, y nosotros que estamos pues presencialmente, este es el material que vamos a utilizar. Antes de entrar de lleno con el material escrito, creo que es importante que pongamos una base. Vamos al libro de Génesis y versículo 26. Génesis 1:26. ¿Lo tenemos? Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y este es el versículo que quiero tomar como base. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de cumplir la gran comisión. ¿Sí? Hemos escuchado que el Señor dio una gran comisión en el Nuevo Testamento, pero esa gran comisión que fue dada en el Nuevo Testamento, amados, fue dada en el Antiguo Testamento, y es esta de Génesis. Es la primera gran comisión, pero existe un orden específico. Como decía mi esposo, Dios es un Dios de orden y trabaja siempre bajo ciertos principios. Y vemos aquí que para multiplicarnos, ¿para qué se utiliza el evangelismo en las iglesias? Para multiplicarnos, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se expanda. Pero antes de esta multiplicación, que la mayoría de iglesias anhelamos, porque yo creo que está mal la visión de una iglesia que dice, ay, no estamos bien los 5 que somos. Que sea 5, pero 5 nos vamos al cielo. Pero si el Señor no murió por 5, ¿verdad? Y el Señor siempre se mantuvo trabajando en medio de multitudes. Antes de esa multiplicación, hay una palabra ahí en el libro de Génesis, y es que antes de multiplicar hay que fructificar. Entonces, si la iglesia fructifica antes de multiplicarse, va a ser una iglesia bendecida. Porque si no hay fruto en la vida del creyente, es como la higuera que el Señor maldijo, solo con hojas y solo con apariencia. ¿Qué es un cristiano que no fructifica? Es un cristiano de apariencia, es un cristiano religioso, cuyos frutos todavía no son dignos de arrepentimiento. ¿Para qué queremos nosotros una iglesia multiplicada, llena de gente que no fructifica?
Entonces, por eso, en la gran comisión del Antiguo Testamento, el Señor establece el orden. Primero, fructificar, después multiplicar. Entonces, ese principio lo tenemos que trasladar a la gran comisión del Nuevo Testamento, que es evangelizar y discipular. Con ese mismo principio, si nosotros empezamos a querer que nuestros miembros que tenemos actualmente fructifiquen, automáticamente se van a multiplicar. Pero cuando hay fruto en la gente. ¿Por qué hay gente que dice, eso no es para mí? Hablar de Cristo, eso no es para mí. Dar testimonio, eso no es para mí. Porque no ha fructificado. Porque el que tiene fruto automáticamente se va a multiplicar. Automáticamente va a compartir la palabra. Entonces, que tratemos de tener esta base, más que enfocarnos en la multiplicación con el curso de evangelismo, que lo que quiere hacer es que la gente salga de las cuatro paredes, que la gente vaya y hable de Cristo. Primero pongamos una base, enseñémosle a la gente a dar fruto. Y cuando hablamos de fruto en la palabra, encontramos que el Señor busca cierto tipo de fruto, ¿verdad? El Señor busca fruto de arrepentimiento. El Señor busca fruto de labios. El Señor busca fruto de buenas obras. Y podríamos enumerar, y usted puede buscar en la Biblia qué fruto busca el Señor. Entonces, a los que ya tenemos en la iglesia, que van a ser los que vamos a comisionar para que vayan junto con nosotros a evangelizar, a esos hay que enseñarles a fructificar, a tener fruto en su vida, porque cuando tengan fruto, vuelvo a repetir, la multiplicación se da. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia empieza a crecer, crece no multiplicándose, sino de una manera exponencial. Es decir, se reúnen la primera vez, Pedro predica y 3,000 personas, ¡pum! La iglesia pasa de ser 120 en el aposento a 3,000. Predica nuevamente el apóstol Pedro y ¡pum! 5,000, 8,000 más 120. Imagínense que nuestra iglesia crecía así, que no estaríamos en la capacidad de cuidarla, ¿verdad? Que de un día para otro se convierta toda la aldea, se convierta todo el municipio. ¿Qué hacemos? No estamos preparados, ¿verdad? Pero al punto al que quiero llegar es que el libro de los Hechos dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Es el Señor el que añade, ¿verdad? Nosotros trabajamos, nosotros evangelizamos, nosotros damos testimonio, pero al final de cuentas también Pablo lo explica, dice, no es nada ni el que siembra ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ahí también tenemos que tener eso muy dentro de nuestro corazón en el curso de evangelismo. Es Él el que da el crecimiento. Porque hay muchos que se frustran, hermana, mira que yo salgo a evangelizar, salgo a testificar, la gente no quiere nada. Predicar el evangelio nunca va a ser una tarea perdida. Nunca va a ser algo que uno diga, perdí mi tiempo, nunca. Porque si yo voy con alguien y me dice, ay, mire, no, la palabra nunca regresa vacía, ¿sí o no? Quedó sembrada en ese corazón. Y si me dice, lo voy a pensar, qué bueno que lo piense, ¿verdad? Qué bueno que lo piense, porque si no lo pensara, si no lo analizara, tendríamos gente dentro de la iglesia que ha hecho su decisión por emoción y no por convicción, ¿verdad? Entonces, el que lo piensa no está mal. Cuando alguien a mí me dice, lo voy a pensar, yo digo, oro, Señor, para que lo piense, ¿verdad? Para que piense dejar el mundo y para que piense entrar en la iglesia. Está muy bien que lo piense. Entonces, no nos frustremos. Sembramos la palabra. Si nos dice que sí, gloria a Dios, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Si nos maldice, si nos maltrata, si nos trata mal, también bendición para nuestra vida, porque dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Entonces, nunca vamos a perder, ¿sí? Nos diga, lo voy a pensar. Nos diga sí, o nos diga, voy a esperar. Las tres opciones igual, uno como sembrador de la palabra siempre sale ganando. Amén. Entonces,
Entonces, esa es una de la base del cimiento que el evangelista debe tener. Entonces, estamos con este punto de acá. Nosotros debemos buscar primero fruto antes de multiplicación. Porque usted no me dejará mentir que hay iglesias muy grandes, gloria a Dios por ellas, pero que realmente cuando uno dice, ay, ese hermano va allí, ay, yo no sabía que era cristiano, porque no hay fruto, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos trabajar por gusto, al menos yo no quiero trabajar por gusto. Yo no sé si a usted le gusta trabajar por gusto, pero no. Uno se va a esforzar, uno va a trabajar, uno va a evangelizar para que la multiplicación se dé, pero que se dé de la buena manera. Entonces, le repito que en la gran comisión del Antiguo Testamento el Señor es claro. O sea, que nada es por casualidad en la palabra. Si hay un orden, fructificar, primero dar fruto y después multiplicados. Para que nuestro evangelismo no tengamos gente que llenamos la iglesia y al mes otra vez los que éramos. Y llenamos la iglesia otra vez con una actividad, con un evento que haces y después otra vez. Entonces no queremos trabajar por gusto, no queremos que nuestros esfuerzos sean por gusto. Por eso el principio es primero fructifíquense y luego multiplíquense. ¿Amén? Muy bien. Con esa base, entonces ahora sí vamos al material que tenemos escrito. Y es básicamente la introducción del curso de evangelismo. El evangelismo para que sea bíblico, antes de ir, perdonen, se me escapaba, el evangelismo para que sea bíblico, porque hoy en día hay evangelistas que piensan que esa es la manera correcta de evangelizar, diciendo, hijos del diablo, se van a ir al infierno. Si alguna vez lo hemos hecho, nosotros está mal, hermano, ¿verdad? Porque no es un evangelismo bíblico. El evangelista no es para darle garrote a la gente, ni para maltratar a la gente, ni para decirle de qué se va a morir, no. El evangelismo bíblico, Jesús es nuestro modelo, como vamos a aprender en el curso de discipulado después. A quien seguimos, a quien perseguimos, en quien ponemos nuestros ojos, es en Jesús. Y Jesús tenía una manera peculiar de evangelizar. Si usted ha visto en los evangelios, lo criticaban porque se sentaba con pecadores. Lo criticaban porque comía con pecadores, con mujeres que no eran, ¿verdad?, adecuadas, pero el Señor estaba ahí. Y nunca vemos nosotros el ejemplo maravilloso de la mujer samaritana. Era una mujer cuya vida era conocida en toda Samaria, que la reconocía todo el mundo, cuya vida no estaba en orden, porque había tenido 5 maridos, tenía uno actualmente y no era su marido. El trasfondo, la Biblia no nos lo explica, pero ¿cómo se acerca Jesús a ella? No le dice, mujer, hija del diablo, te vas a ir al infierno. No. Él hace una conversación cotidiana con ella en la cual le abre los ojos para que ella pueda ver la verdad de su vida, porque tampoco le estoy diciendo que no le vamos a señalar a la gente su pecado, porque entonces ¿cómo se va a arrepentir si uno no le dice tú estás mal, verdad? Pero el punto es, y lo vamos a ir viendo durante todo el año, que Jesús no señala, sino abre los ojos para que la mujer caiga en cuenta y diga, estoy mal, porque sutilmente le dice, ve y llama a tu marido. El Señor sabía que no tenía maridos aquí. ¿Se lo podía decir? Se lo podía decir, pero sutilmente le dice, ve y llama a tu marido, y dice, no, es que no tengo marido. Entonces, con mucho amor el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y con el que estás ahora tampoco es. Entonces automáticamente ella dice, me parece que eres profeta. Más allá, abre sus ojos. Pero ¿cómo lo hace el Señor acá? El Señor, el evangelismo que es bíblico, vuelvo a repetir, tiene que ser basado en la manera en la que Jesús y sus apóstoles o los evangelistas registrados en la palabra lo hicieron. Y si usted está notando, pues el evangelismo tiene 4 pilares, que es como las 4 mesas de 4 patas de una mesa. Si no tiene una pata,
tambalee. Entonces existen 4 pilares de los cuales vamos a hablar durante todo el año. Y el primer pilar que debe de aprender a hablar un evangelista es acerca de la eternidad. Si yo quiero ir y evangelizar a la gente, tengo que saber lo mínimo de lo que es la eternidad, saber explicarle a la gente, ¿verdad? Que nosotros somos seres eternos, lo vamos a ver durante todo el año, pero simplemente le doy una pildorita ahí porque hay quienes creen que todo se acaba aquí, ¿verdad? Se murió, ahí se quedó en el panteón y ya estuvo. Hay algo más allá. Pero nosotros tenemos que saber manejarlo a través de la palabra para explicárselo a la gente, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos la base bíblica, solo le decimos, no, es que esto y esto. Pero hay tantas corrientes, tantas filosofías hoy en día que la gente, ¿verdad? Dice, pero si no me da un sustento bíblico, como que no. Entonces, el primer pilar es la eternidad. Luego, déjenme recordar la eternidad. Bueno, voy a ir tal vez no en orden, mientras se me recuerda, porque yo no lo tengo por acá. También tenemos que saber cómo hacer el llamado. Es muy importante cómo hacer el llamado al arrepentimiento. Luego tenemos que también aprender a hablar de la cruz, porque evangelismo sin cruz no es evangelismo, ¿verdad? Eternidad, cruz, llamado. Amor, ¿no te recuerdas cuál es el otro pilar? Aquí está. Perdón. Entonces, bueno, lo voy a poner acá. El primero es la ley. Primero vamos a aprender a utilizar los 10 mandamientos, luego hablar de la eternidad, la cruz y el llamado. Usted ahí puede corregir sus notitas. Perdone que no lo tenía en mente y tenía la hojita. Entonces, un evangelismo bíblico tiene que tener esas 4 cosas. Entonces, es como una mesa que se sostiene bien. Pero si yo voy y le hablo a la gente de Cristo sin uno de estos aspectos, no está completo, ¿sí? Entonces, de esto básicamente es lo que vamos a aprender todo el año. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el material escrito, ¿han escuchado que la mano de Dios son los 5 ministerios? ¿En alguna vez lo he escuchado? Y que cada dedito es uno de los ministerios primordiales hablados en el libro de Efesios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y con cada uno de estos deditos, pues de acuerdo a las funciones que tiene nuestra mano, de igual manera es una manera didáctica de poder enseñar cómo funcionan los ministerios, porque se habla de que el dedo gordito es el apostolado, porque con el dedo gordito usted puede tocar los otros. Usted lo intenta hacer con los otros 4, no se puede. Solo únicamente con el gordito uno puede alcanzar los otros 4, porque definitivamente el ministerio apostólico, ¿verdad? Es el que cubre a los otros en cierta manera, es el que toca a los otros. Ahora, para empezar, yo no sé si usted cree lo que dice Efesios 4. Dice, y él mismo constituyó. Ajá. Entonces, hay 5 ministerios. Los voy a poner acá. Y es muy necesario que nosotros creamos a la palabra. Bueno, abramos la Biblia en Efesios 4, porque yo quiero que usted hoy vaya convencido de lo que dice Efesios 4, porque si no creemos en los 5 ministerios como la palabra del Señor los establece, estamos ahí un poquito en problemas, ¿verdad? Efesios 4:11. Cuando usted lo tenga, me dice a mí.
Yo tengo la Biblia de las Américas, quizá por eso va a variar un poquito, pero no tanto, ¿verdad? Dice Efesios 4:11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero mire lo que dice el verso 3. Aquí dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo se acaban estos 5 ministerios? Según lo que acabamos de leer. Cuando lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué más? Con el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando tengamos todo el conocimiento. ¿Qué más? Cuando lleguemos a la estatura de ser perfectos. ¿Cuándo van a suceder estas 3 cosas? ¿Será que ya sucedieron, están sucediendo o van a suceder? ¿Y cuándo vamos a ser perfeccionados? Cuando seamos arrebatados, ¿sí o no? Antes no. Antes no. Entonces, la vigencia de estos 5 ministerios es hasta que esto se cumpla. Y si estamos de acuerdo que esto se cumple hasta que la iglesia sea arrebatada, quiere decir que la vigencia del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro se terminan los ministerios, porque hay algunos que dicen, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. ¿Cuáles son los ministerios más conocidos dentro de la iglesia, pastor? Evangelista, más o menos. Maestro no muy reconocido. Pero con estos 2 hay un terrible choque, porque la gente no cree en el apóstol y no cree en el profeta. Pero usted y yo tenemos que tener la base bien clara de que lo acabamos de leer, dice, y no podemos decir solo esto. No podemos decir solo esto, porque la Biblia dice, y él mismo constituyó, y él les dio ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es la mano de Dios. No podemos amputarle 2 dedos a la mano de Dios. Si usted se ha lastimado alguna vez con una cortadita, uno no puede meter la mano con toda libertad. Imagínese ya sin estos 2 dedos. No podríamos hacerlo. Entonces la iglesia está amputada porque no quiere creer en el apóstol y en el profeta. Es cierto que la Biblia dice que debemos de estar despiertos y discernir, porque vendrán falsos apóstoles y falsos profetas, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces nosotros tenemos que reconocer esto, porque estamos hablando de la mano de Dios. ¿Y por qué estamos poniendo toda esta base? Porque este es el curso evangelista, pero no podemos únicamente un dedo sin los demás funcionar. Y es todo completo. Entonces, mis amados hermanos, según Efesios 4:3, yo le veo vigencia a los 5 ministerios. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay. Y es lo que vamos a aprender a ser un buen evangelista, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no aquella gente que mire, la iglesia es tan amable que se para a alguien para darles palo y maltratarnos 40 minutos y ¡ay, gloria a Dios! ¡Qué poderoso estuvo el mensaje! No le dijo ni un versículo, no le habló de ninguna de las 4 columnas del evangelismo, simplemente le dio palo a todo el mundo y la iglesia estaba feliz. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Porque el evangelista, ¿cómo vamos a aprender? Pues tiene que ser una persona muy especial, porque es la que va y trae al perdido a la iglesia. Y depende de lo que uno pesca
cómo lo pesca, así va a venir a la iglesia, con esa mentalidad. Entonces, el evangelista dentro de la iglesia tiene un papel muy importante. Entonces, por eso, el tema de esta mañana son las 5 escupidas ministeriales. Como que el tema es un poco raro, ¿verdad? Pero tiene un significado, porque yo le puse acá en la introducción, ¿por qué usted escupe algo? ¿Cuándo usted escupe algo? Cuando a usted le provoca asco algo, ¿sí o no? Cuando está amargo, está muy ácido, a usted no le gusta, usted lo mete a su boca, pero lo saca porque no lo puede tragar. Entonces, en la Biblia encontramos y nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios escupe? Porque hay una señal de rechazo en ciertas cosas que se dan dentro de la iglesia que tienen que ver con estos 5 ministerios. Y dejé de último, el orden de Efesios es este: apóstol, profeta, evangelista, pero ahí en el material yo dejé de último el evangelista porque es el curso de evangelismo. Pero me parece importante que hagamos la revisión de cada uno de los ministerios. Entonces vamos a la primera cita de San Juan, capítulo 9 y versículo 1, por favor. San Juan 9:1. Y aquí encontramos a Jesús escupiendo, pero de manera apostólica. San Juan 9:1, cuando usted lo tenga me dice amén. Dice, vamos a leer varios versículos. Como estamos con estudiantes de la Biblia, espero que usted no me diga, hay 8 versículos, vamos a leer, porque hay gente que solo quiere que un versículo se lea. Vamos y leamos. Dice San Juan 9 desde el verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió, mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, ahí está. ¿Qué hizo? Escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve, lávate en el estanque de qué. Y de una vez la Biblia nos pone ahí la aclaración, ¿qué quiere decir Siloé? Y la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que quiere decir enviado. Entonces, este es un estanque apostólico. Veamos, y dice, él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este al que se sentaba y mendigaba? Entonces, la unción apostólica tiene la capacidad de escupir sobre las obras del diablo. Entonces, un apóstol, un verdadero apóstol, tiene la autoridad de desechar las obras del diablo sobre la gente. De ahí la necesidad de la cobertura apostólica. Porque aunque yo sea pastor, aunque yo sea evangelista, aunque yo sea maestro, en el caso mío, yo no sé si usted ya identificó si tiene alguno de estos 5 ministerios. Aparte son los dones, ¿verdad? Don de servicio, don de exhortar, don de profecía. Pero estos 5 ministerios son llamados los 5 ministerios doma o 5 ministerios principales en la palabra, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, este es el mío. Yo sé que el Señor a mí me ha dado la unción de enseñar, ¿verdad? Ahora, usted puede decir, bueno, yo soy evangelista, o yo soy pastor, o yo soy profeta, o yo soy apóstol. Pero cada uno de nosotros debe identificar quién es el maestro, ¿verdad? Pero en el caso mío, como yo sé que el ministerio que el Señor me ha dado es magistral,
Yo reconozco que yo necesito una cobertura apostólica, porque lo que a mí el Señor me ha dado no es lo que le ha dado a mi apóstol. Entonces el apóstol tiene la capacidad de escupir, dice, sobre las obras del diablo como lo hizo aquí Jesús. Es que el problema era que el hombre no veía y la gente se preguntaba, ¿es culpa de él o es culpa de los papás? Y Jesús hace la aclaración y dice, es que no es culpa de él ni culpa de los papás. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten. Y va y escupe apostólicamente, porque el apóstol escupe sobre las obras del diablo en nuestra vida. Entonces, el que no cree en la cobertura apostólica, ¿verdad? Muchas veces hay gente atada, hay gente que no es libre dentro de la iglesia, es gente que se convierte en religiosa porque no hay una cobertura apostólica capaz de escupir sobre las obras del diablo que hay sobre nuestra vida. Yo le pido al Señor que nos dé a todos revelación porque sin revelación esta palabra parece una locura. Y uno dice, ¿y cómo, verdad? ¿Y cómo es esto? Que el Señor nos abra el entendimiento. Bien, se está oyendo. Gente dentro de la iglesia que sin cobertura apostólica no ve lo que Dios hace. Sí, sí, mira. La maravilla que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay gente que dice, ay, Dios conmigo no hace nada. Dios conmigo no ha hecho nada, pero si se pone a revisar las maravillas que Dios ha hecho en su vida, ha hecho mucho. Entonces es necesaria esta cobertura apostólica. Si vemos la segunda escupida, aparece en Marcos 8. Si usted me acompaña a Marcos 8:22. Marcos 8:22. ¿Lo tiene? Dice Marcos 8:22. ¿Llegaron a dónde? A Bethsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y después, ¿qué hizo? De escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Segunda escupida profética. ¿Por qué profética? Porque Bethsaida era un lugar de incredulidad. Y vamos aquí al punto de que si algo le cuesta a la iglesia creer en el profeta, creer en la profecía. Y a todos nos ha pasado. Nos habla Dios y decimos, nos habla el Señor a través de su palabra que la profecía está más segura. A veces no lo creemos. Nos habla a través de un hermano, dudamos, ¿sí o no? Entonces, aquí esta escupida es profética porque Jesús saca al hombre del lugar de incredulidad. No lo pudo sanar dentro de la aldea, porque la aldea era un lugar incrédulo. Entonces, dentro mire hasta cómo tienen que ver los lugares, las regiones y todo, ¿verdad? Porque el Señor no pudo, dice, le rogaban y le decían, Jesús, tócame. Aquí hay otra cosa también del ministerio profético, que no es como nosotros queremos, es como Él, porque la gente quería, tócame.
Aquellos que el Señor nos ha bendecido con el don de profetizar, muchas veces la gente nos busca y dice, mamá, ore por mí, ¿qué dice Dios para mí? Y a veces Dios no quiere decirle nada, ¿verdad? Pero ellos quieren que uno les dé una palabra. Entonces, el ministerio profético no funciona como la gente quiere, funciona como Dios quiere. Entonces, debemos de ir viendo todas estas cositas ya cuando venga el curso específico del ministerio profético con el profeta, porque el hermano si es profeta, ¿verdad? Entonces usted le puede hacer las consultas pertinentes. El hermano que va a venir fue mi primer pastor y yo nací en esa iglesia. Por nacer en esa iglesia, pues la cobertura profética estaba sobre mi vida y yo empecé a moverme en el don de profecía porque toda la iglesia se movía porque tenía un papá profeta. Pero es muy importante que aclaremos las dudas, ¿verdad? Pero el punto que yo estoy viendo es que Jesús saca. ¿Por qué? Porque la incredulidad no deja que el profeta se mueva de manera correcta. Entonces, si vemos aquí lo que yo les apunté en el material, lucha contra la incredulidad. Le pedían que le tocara, pero aquí viene una cosa importante para que lo profético se active en nuestra vida, que es la forma de oír la palabra. Miren, puede ser un hermano el más sencillo que se pare en nuestra congregación y toma un versículo, tal vez solo uno, no con tanta profundidad, pero esta palabra escrita es profética si yo la creo. Entonces, si el hermanito es muy sencillo, tal vez a la hermana que va a predicar le cuesta hablar, pero yo creo lo que esa persona dice, eso se hace realidad en mi vida. Pero se puede parar el mejor de los maestros y maestras delante de mí a enseñarme con profundidad, con hebreo, con griego. Pero si de parte mía hay incredulidad, en mí no sucede nada. Porque lo profético se activa cuando uno cree. Entonces, aquí dice que la forma, yo le puse aquí que la forma de oír la palabra es muy importante. ¿Verdad? En nuestras iglesias hay gente que, miren, el apóstol Pablo oraba de esta manera y decía, oren por mí para que se me abra puerta para predicar la palabra. Y que cuando yo predique, decía Pablo, la palabra corra y la palabra sea recibida y la palabra sea honrada. Así pedía el apóstol Pablo, oren por mí para que se me abra una puerta para predicar y que cuando yo predique esa palabra corra. Quiere decir que hay palabras que se predican y no corre, se estanca, se queda ahí. Quiere decir que hay palabra que se predica y no es recibida. Quiere decir que hay palabra que se predica y no es honrada. ¿Cómo así? Llega alguien a la casa nuestra de visita, yo lo recibo, pero lo siento ahí en la sala y me pongo a hacer mis quehaceres y lo dejo ahí sentado, mire tele. No lo honré, lo recibí, pero no lo honré. En cambio, si llega alguien a mi casa, lo siento, le doy algo de beber, me pongo a platicar, ¿qué veniste a hacer? Y honré su visita, ¿sí o no? De igual manera es con la predicación de la palabra. Hay quienes la reciben porque están ahí escuchando y todo, pero no la honran, no le prestan la atención debida. Y nos pasa todo, vamos al culto, estamos pensando cada 5 el pastor va a predicar, ¿no? Y nosotros pensando que tenemos que hacer otra cosa. Fuimos a recibir la palabra, pero en realidad no estamos pensando. Entonces, la forma de recibir la palabra es la que, como hablábamos aquí del fructificar, el fruto en la vida de la persona se produce, hermanos, cuando la palabra es. ¿Sí? Entonces, perdone que voy a hacer rápido, pero es que el tiempo, bueno, ya después vamos a dejar tiempo si usted tiene alguna pregunta, vaya ahí apuntándola. Y yo quiero abarcar todo lo que tenemos en esta vida. Bueno, ¿qué más hizo Jesús aquí? Quitó distractores. Para que lo profético se mueva, hay que quitar distractores. Y hoy en día
En la iglesia hay muchos. El orden del culto debe ser guardado, debe ser resguardado para que el profético muera. Porque si vemos nosotros que hay un desorden en nuestro culto, el Espíritu Santo no se puede ver. Tiene que haber orden en todo. Cuando vamos nosotros y hablamos de lo profético, cuando Pablo instruye a la iglesia de Corinto, le dice, si en medio de ustedes hay gente que profetiza, háganlo a lo más 2 o 3 y háganlo en orden, ¿sí o no? ¿Verdad? Primero usted va a profetizar, terminó de profetizar, y luego empieza el otro, y los demás dicen, oigan y juzguen lo que se está diciendo. Hay un orden para lo profético. Esto, por supuesto, lo va a abarcar el profeta en el curso específicamente, en este nuestro curso, pero también es importante que nosotros lo escuchemos en esta manera. Ahora, ¿por qué esta fue una estupidez profética? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué cuando Jesús, porque a el primero que vimos, Jesús escupió en la tierra, hizo la mezcla y se la untó en los ojos? A este no, a este Jesús escupe directamente sobre los ojos. ¿Qué diría usted si alguien le escupe? Es que lo profético rompe todos los paradigmas, porque el profeta definitivamente nunca va a ser bien, ¿verdad? El profeta siempre es juzgado, malentendido, el profeta siempre es visto como, ay, este loco, porque el profeta siempre anda viendo más allá de lo que la gente ve. Entonces, el profeta está en una reunión y el profeta discierne el ambiente, el profeta ve que esto está pasando, los demás estamos tranquilos, ¿verdad? Entonces, el profeta siempre va a ir más allá, y vemos aquí que le decía, usted se ha preguntado por qué Jesús le escupe y le hace la pregunta, ¿qué ves? Y algunos hemos caído en el error de interpretar que el milagro fue progresivo, porque Jesús lo escupe y él dice, veo a los hombres como árboles, ¿sí o no? Entonces, dice que Jesús lo vuelve a tomar y lo mira fijamente, y entonces ya él puede ver y dice, ahora sí ya veo con claridad. Pero aquí está el misterio de lo profético. La Biblia dice y nos compara a nosotros con árboles, ¿sí o no? ¿Verdad? Y dice la Biblia en el libro de Isaías que nosotros seremos plantíos de Jehová. Nos compara como el Salmo 1 dice que somos como un árbol de justicia, como una palmera, ¿sí o no? Entonces, el hombre aquí tuvo una visión profética, porque el Señor los sacó de la aldea, porque dentro de la aldea había incredulidad. Con los incrédulos, los proféticos no se pueden mover. Entonces viene el Señor, los saca de la aldea, le escupe, y el hombre empieza a ver a los apóstoles, porque eran los que estaban ahí presenciando el milagro, los ve como árboles. O sea, se fue a una dimensión profética donde pudo verlos como realmente ellos eran, árboles. Entonces, no es que el Señor hizo el milagro, empezó ahí poquito a poquito, lo fue sanando, porque Dios no hace así. Dios todo lo hace perfecto, y Él tiene el poder de hacer todo perfecto. Entonces, esta escupida es una escupida profética, porque le abrió los ojos al hombre para ver espiritualmente. Amén. Muy bien. Entonces, yo aquí le puse una cita de Segunda de Crónicas 20:20 muy conocida, pero si quieren vamos a verla para que ustedes corroboren lo que yo les estoy hablando. Busque Segunda de Crónicas 20:20. ¿Lo tiene? Dice Segunda de Crónicas 20:20. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas
y triunfaréis, dice esta mi versión. Pero lo más conocido es: creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, ¿por qué necesitamos creer en el profeta? Porque la prosperidad viene por lo que. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, por supuesto, no estamos enfocando únicamente en lo económico, porque ser próspero es un concepto muy amplio en la vida. Por ejemplo, José estaba preso y era próspero. José fue esclavo y era próspero. Entonces, no estamos hablando de una condición económica, sino la prosperidad es que todo lo que yo toco va avanzando, va produciendo. Donde yo estoy es un lugar bendecido. Entonces, la prosperidad viene, se desata a través de lo protectivo. Y si no creemos en estas dos cosas que hemos hablado, la iglesia está carente de mucho de lo que debe tener. Bueno, vamos ahora a la escupida pastoral, porque vamos a dejar de último la evangelística, que es el curso de evangelismo. Y quiero que me acompañen números 12. Esta escupida pastoral, ahorita hemos leído versículos en donde específicamente se habla de escupir, pero esta escupida pastoral es muy amplia en el sentido de que no vamos a encontrar específicamente la palabra, sino que tenemos que leer entre líneas. Números 12:2. Dice: y dijeron, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, no ha hablado también mediante nosotros, y el Señor los oyó. Este es el pasaje en donde Aarón y María se ponen a hablar de Moisés. En este caso, Moisés es la figura del pastor del pueblo de Dios, de Israel. Entonces, sucede algo aquí. Usted sabe que aquí Aarón pues se arrepiente. Cuando el Señor ya va a dictar el juicio, Aarón se arrepiente. Por eso la única que es afectada con lepra como castigo de la murmuración, María. Y ella es sacada del campamento por 7 días según la instrucción de Dios. Cuando Moisés pide misericordia por ella, entonces esto está registrado acá en Números 12, ¿verdad? Viene el Señor y le dice: sácala por 7 días para que se purifique. Y luego ya van a poder continuar. Entonces el punto aquí es que Dios, nuestro Padre, escupe sobre la murmuración. O sea, rechaza la murmuración, aborrece la murmuración. Y cuando hay murmuración dentro del pueblo, siempre hay una consecuencia. Entonces vemos aquí que la escupida pastoral, o sea, el que tiene el poder y la autoridad delegada para escupir a la murmuración es el pastor. ¿Cómo? No es que uno va a escupir al que es murmurador en la iglesia, ¿verdad? Venga, hermano, que puede ser una estupidez, porque usted cómo habla, cómo critica a la iglesia. No, sino que nosotros, como es el pastor con la enseñanza de la palabra, tiene la capacidad de instruir al pueblo y abortar la murmuración. Es decir, yo empiezo a escuchar que hay un grupito por allá que se está juntando, que está diciendo tal cosa. Bueno, vengo yo como pastor, preparo una enseñanza y todo, y la doy a la iglesia. Ahora, no es como aquel pastor que se para en el púlpito y dice: sí, ya sé yo que hay 2 o 3 que se están juntando para hablar de mí, que el Señor va a tratar con él. No, el púlpito no. Yo escucho que se está dando una situación, busco una enseñanza, la doy al pueblo para abortar la murmuración, para enseñarle al pueblo que el que murmura le va mal. Entonces, si ya con su propia voluntad y conciencia quiere meterse a la murmuración, pues ya será cosa de él. Pero ya se le ha enseñado, ya se le ha dicho que si participa de tal cosa le va mal. Pero el pastor tiene la capacidad, porque Moisés, mire, a María hubiera sido otro su destino, pero Moisés ruega por ella, no solo por ser su hermana, ¿verdad? Sino por
porque era su pastor también, ¿verdad? Entonces, aunque ella había hablado mal de él y de su esposa, porque aquí el punto es que el Señor aborrece, mire, uno como siervo de Dios tiene un lugar especial delante de él. Y si hablan de uno, hablan de su esposo, hablan de su esposa o de sus hijos, es como que estuvieran hablando de uno mismo. Y el Señor es bien delicado en ese sentido porque lo vemos aquí. Ahora, es importante enseñarle a la iglesia que los que murmuran, le puse acá yo a usted, se quedan 7 días, dice, fuera del campamento. Y para mí eso es aquellos que se quedan en la tribu. Porque eso tiene un significado más allá. El que murmura no puede ser arrebatado. El que murmura no se lo puede llevar el Señor. Va a tener que pasar. Es cristiano, sí. Va a la iglesia, sí. Diezma, sí. Canta, sí. Pero le gusta murmurar, no se lo puede llevar el Señor. Se tiene que quedar a la tribulación. Tiene que ser apartado para ser purificado como María. María profetizaba, ¿sí o no? María cantaba, dirigía las alabanzas. O sea, María no era cualquier cosa. María tenía el mover del Espíritu Santo, sí. María hablaba de parte de Dios, sí, pero lastimosamente no. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una separación y enseñarle a la gente a través del ministerio pastoral las consecuencias. Muy bien, vamos a la escupida magistral. En Marcos, diga pastor. Se menciona más directamente. Bueno, miren, pues, explico lo que yo comprendo y entiendo acá. Lo tomé de Números en el sentido de que tomé a Moisés como pastor del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el ministerio pastoral es mencionado únicamente sobre la persona de Jesús, porque no hay ningún hombre que se diga es pastor, a ninguno. Solo se mencionan apóstoles, evangelistas, profetas, hay maestros también en el libro de los Hechos, pero pastor ninguno. El único que es visto como la figura pastoral en el Nuevo Testamento es el mismo Jesús, porque él dijo, yo soy el pastor. Entonces, otro hombre mencionado con el ministerio pastoral no hay ahí. Se asume por Pablo, por Timoteo, en las cartas de que eran pastores. Ajá. Y obispo, exacto, sí, sí, cierto, así es. Por las palabras griegas a la traducción, cuando se dice obispo, todo. No, pastor. Pero déjeme, sí, es un sinónimo, pero es la misma función. Es la misma función. Déjeme pensar lo que usted me está diciendo y se lo voy a contestar porque no vengo preparado. Voy a pensar lo que usted me está diciendo de un versículo en cuanto a la motivación en el todo. Sigamos con la escritura magisterial entonces. Marcos 7:32, si me hace favor. Dice, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva.
y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie le dijera, pero mientras más lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Aquí en este versículo sí, explícitamente, Jesús escupe, pero lo hace de manera magistral en el sentido de que, ¿qué dedos piensa usted que son los que le metió en las orejas? ¿Cuáles son los dedos que usted mete cuando le pica? Usted no mete este aquí porque no saca nada. Entonces volvemos a lo de la mano de Dios. Este dedo pequeño es el magistral. Entonces, si usamos nuestra imaginación para ver este versículo, dice que Jesús lo tomó y metió los dedos, hablando de más de uno, quiere decir los dos, quiere decir que lo agarró así, con estos dos, porque Jesús no lo iba a agarrar porque no cabe, lo tuvo que haber agarrado así, ¿verdad? Entonces, esta es la muestra del ministerio magistral. Entonces, Jesús mete los dedos en los oídos, lo que nos indica a nosotros que la lucha del ministerio magistral es doble. Los que tenemos el ministerio magistral siempre tenemos una lucha doble. Una lucha para que la gente nos oiga y una lucha para que la gente haga. Porque el maestro siempre necesita que lo escuche. Si hablamos en lo secular, que yo soy maestra en lo secular, siempre tengo que andar, póngame atención, mire el pizarrón, porque si el niño tiene falta de atención o déficit de atención, como es muy común hoy en día, vienen los papás y dicen, sí, era que ya lleva 2 años de repetir primero porque solo viendo para el techo se está o solo parado se está. Tiene déficit de atención, entonces no aprende. Entonces el maestro bíblico siempre va a batallar con estas dos cosas. Por eso Jesús usó los dos. ¿Por qué? Porque este hombre no escuchaba y porque no escuchaba, no hablaba. Así es, ¿verdad? El que no escucha no va a poder hablar. Definitivamente el sordo no va a poder hablar. Entonces, la batalla del ministerio magistral es siempre en contra de estas dos cosas. Y le puse yo acá que oídos que no escuchan y boca que no habla. Pero cuando Jesús escupe en este hombre, escupió en los dedos y los metió, escupió y le puso sobre la lengua, vemos nosotros que Él está desechando al que no puede escuchar la palabra y al que no puede hablar. Entonces aquí las palabras de un maestro sueltan la lengua. ¿Por qué? Porque si yo aprendo, inmediatamente voy a tener algo que decir. Pero ¿qué pasa cuando me hacen una pregunta y yo me quedo callada? Porque no sé nada, no sé qué decir. Ahora, en el caso entre los niños, ellos a veces no se quedan callados, aunque sea un disparate, le contestan a uno porque no se quieren quedar callados de que uno les pregunta algo. Pero en el caso de las cosas bíblicas, uno no puede contestar algo como ahorita yo no le pude contestar al pastor, no me iba a inventar algo porque en realidad no vengo preparada para lo que él me preguntó. Entonces lo que tengo que hacer es mejor callar y investigar, porque no sé. Pero el que sabe va a hablar de lo que sabe. Entonces el ministerio magistral es lo que hace. ¿Qué es lo que hizo aquí? Jesús soltó una ligadura. Dice la Biblia que este hombre tenía una ligadura. Cuando vamos nosotros a la palabra, ¿qué es una ligadura? A mí lo que se me vino cuando estaba preparando la clase, este libro de Isaías 58 habla del ayuno para soltar ligaduras, ¿sí o no? Acompáñame a Isaías 58.
Una ligadura es una atadura. Entonces este hombre lo que tenía, no podía hablar y no podía escuchar y no podía hablar porque tenía una ligadura. Ajá. Pero si nosotros lo trasladamos al mundo espiritual, esto, ¿verdad? Entonces ya no es una ligadura física, sino es una ligadura espiritual. Entonces en Isaías 58, que habla del verdadero ayuno, miren, Isaías 58. ¿Lo tienen? 58 desde el 1, leamos. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué hemos humillado y tú no haces caso? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra propia conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es este el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno el día acepto al Señor? Ahora aquí viene la respuesta. Dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. El verdadero ayuno es para romper. Ahora, si seguimos leyendo el verso 7 que dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus semejantes. Verdadero ayuno. Yo sé que esto puede chocar con mucha de la enseñanza que hemos tenido, pero aquí yo veo que el verdadero ayuno no es dejar de comer. Porque ayuno nosotros comúnmente sabemos que es abstenernos de comida y de líquidos, ¿sí o no? Pero ¿cómo el verso 7 dice, parte tu pan con el hambriento? ¿Cómo se parte el pan con el hambriento cuando yo estoy comiendo y le doy el pedazo? Entonces el verdadero ayuno va más allá. Entonces muchas veces religiosamente nos hemos enfocado en la iglesia como por eso le hice que leyéramos desde el verso 1, porque nos hemos enfocado en dejar de comer, en demudar nuestro rostro, en hacer competencia de aquel hermano hizo 40 días, yo también voy a hacer 40. Aquel hermano hizo 21, pues yo también voy a hacer 21. Eso es lo que dicen esos versículos. Cuando el Señor dice, si ayunan así, tu voz no llega. Es más bien, dice, el ayuno que yo escogí, que compartas tu pan con el hombre. Entonces, diga, pastor.
Esa es una buena interpretación de esto. Pero al punto que reflexiónelo, mire, a mí no me crea todo lo que yo digo, usted lo tiene que corroborar y usted tiene el Espíritu Santo, a usted el Espíritu Santo le tiene que revelar. Pero al menos cuando yo leí esto dije, Señor, entonces ayunar no es solo dejar de comer, sino que ayunar es abstenerme de. O sea, yo tengo, como y le doy al que no tiene. Entonces estoy ayunando. Y es mucho más efectivo que dice aquí el Señor, que demudes tu rostro, que te pongas en cama de silicio, que digas, no me molesten, porque ¿dónde está el pastor? Está metido en 7 días de ayuno. Y a veces hay algunos que hasta en el Facebook lo ponen. El siervo está culminando 40 días de ayuno. Si la Biblia dice que cuando vamos a orar, cerremos la puerta y que nadie sepa, porque nuestro Padre que está en los secretos nos va a recompensar en público. Y si nosotros ya nos estamos recompensando haciéndonos promoción que ayunamos 40 días, esa va a ser nuestra recompensa. Pero más no nos va a dar el Padre. Entonces simplemente se lo dejo ahí. Analice usted y diga, Señor, ¿cómo es ayunar verdadero? Porque religiosamente nos han enseñado de una forma, pero va más allá. Diga, pastor. Ajá. Por eso es que él hace la por eso lo aclara. Porque imagínense, estoy ayunando y estoy peleando. Por eso tiene signos de no sería mejor, no sería mejor. O sea, miren, pues, gracias, pastor. No le estoy diciendo, ay, entonces la pastora dijo que ayunar esto. No, dice ahí como dice el pastor, no sería mejor que tu actitud fuera diferente, ¿verdad? No sería mejor que tus acciones fueran diferentes porque estás ayunando peleando. Si estás ayunando con contienda, de nada. Y hay que ayunar, hermano. Bueno, es que no hay que ayunar. Claro que sí. Pero está cierto. Muy bien. Mi tiempo ya se acabó. Vamos con la vida evangelística al libro de Deuteronomio, capítulo 15. Amor, si me estás escuchando por ahí, ya te voy a dejar el tiempo. Deuteronomio, capítulo 15. (15:8). ¿Lo tiene? Ay, creo que se necesita. Amor, ¿será que me prestas un teléfono ahí? Creo que confundí las citas. Creo que no es la cita. ¿Por qué no quedó? Estoy buscando una cita cuando alguno de ustedes tal vez la tienen, cuando una mujer quedaba viuda y el cuñado la tenía que recibir como mujer, pero cuando el cuñado rechazaba recibirla como mujer, la mujer no él. 25:10, es 25:8. Ahí lo pueden ver. 25:8. Es Deuteronomio 25:8. ¿Lo tiene? Dice, entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán
y si él persiste y dice no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada o la casa del despojado, algunas versiones. Amén. ¿A quién escupe aquí? Al que no quiere edificar la casa de su hermano. Entonces, ¿por qué esa es la vida evangelística y por qué le vamos a poner como base a nuestro curso de evangelista? Porque la Biblia, cuando habla de la armadura de Dios, en todas las partes que tiene la armadura, para el evangelismo hay una parte en específico, que es el calzar, ¿sí o no? Y aquí, al que no quiere edificar la casa de su hermano, no solo lo escupen, sino lo descalza. Entonces, esto tiene un simbolismo espiritual para nuestra vida, porque dentro de la iglesia hay mucha gente sin calzado. La gente sin calzado es la que no le evangeliza. Entonces, de aquí vamos a partir para nuestro curso de evangelismo. ¿Es necesario hablar de Cristo? ¿Es una necesidad urgente? Entonces, puede ser que algunos de nosotros digamos que ese no es ya. La verdad, hermana, a mí póngame a barrer, póngame a cantar, pero que yo le hable a alguien de Cristo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que partir de acá, porque si nosotros no, amados hermanos, no tenemos calzado, o sea, podemos tener todo lo demás, pero nos hace falta el calzado. ¿Y quién de nosotros sale a la calle sin zapatos? En la casa tal vez nos descansamos por comodidad, qué sé yo, pero si hablamos espiritualmente, hermanos, mucha de la iglesia no está como este hombre, escupido y descalzo. Y es bien tremendo tener una escupida encima, porque vuelvo a repetir y vamos al punto donde iniciamos. La escupida es porque se está desechando, ¿sí? Se está menospreciando, se está teniendo como en poco. Entonces hay mucha gente dentro de la iglesia que no le gusta evangelizar, que no quiere evangelizar, y porque no quiere, es como este hombre. Se murió su hermano y él tenía por ley que asumir el papel de su hermano y hacer familia con su cuñada. Pero el punto era que los hijos que él iba a tener nunca iban a ser de él, sino de su hermano, porque él lo que tenía que hacer, como dice acá, edificar la casa de su hermano, darle un nombre y una descendencia a su hermano. Esa es una cuestión muy dura, porque ¿quién va a querer tener hijos que no sean de él, sino que esos son hijos de mi hermano? Entonces ahí cabe el punto de que para ser evangelista no hay que ser evangelista. Porque nosotros hemos encontrado la verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenemos la verdad. Tenemos lo que salva el alma del hombre. Entonces, tenemos que compartirlo, tenemos que ser evangelistas. Pero el que lo calla, ¿qué está haciendo? Está siendo envidioso, está siendo egoísta con su hermano. Pensemos nosotros ahorita, hay gente que no conoce de Dios cerca de nosotros. Familiares que no conocen de Dios. Y con las familias donde a veces más cuesta, ¿verdad? Porque tal vez a un desconocido uno se acerca y mira que te aman, pero con la familia a veces uno tiene un tope ahí, ¿verdad? Que hay que vencer. Entonces, hermanos, le pusimos esta base porque el descalzado es el que no evangeliza. Y cuando vamos en la palabra e investigamos a quienes le quitaron los zapatos, bueno, hay dos personajes famosos
pero a los que Dios le pide, que quiten su calzado. Moisés ante la zarza y Josué cuando va a entrar a la tierra prometida. El Señor a los dos les dice, quiten el calzado porque el lugar donde están es un lugar santo. Pero hay otros personajes que vamos a platicar dentro de un mes a los que se les quita el calzado. Y es gente que espiritualmente no tiene calzado porque no evangeliza, porque no comparte eso. Y puede ser que alguno de nosotros sea muy usado en alabanza, en profecía, en enseñanza, pero no tiene calzado. Entonces, lo que queremos recuperar en este curso es el calzado. ¿Amén? Un buen calzado. ¿Cómo le compra usted zapatos? Que le duren, ¿sí o no? Aunque uno pague un poquito más, pero uno dice esto le van a aguantar todo el año. Porque tal vez unos baratos rápido los van a destruir. Entonces, hermanos, lo que queremos es poner buen calzado sobre sus pies durante todo el día. Que usted se convierta en lo que dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, tal vez ahorita traemos, si nos miráramos espiritualmente, todos unos zapatitos ya algo desgastados, porque si yo le pregunto, ayer, antier, esta semana, compartió su fe. El mes pasado, evangelizó a alguien. El año pasado, ¿a cuántos evangelizó? Ay, uno. Entonces es como que ya no tiene suelo, ¿verdad? Como que andamos descalzos. Entonces, el objetivo, diga, pastor. ¿Por qué lo menciona? Porque es parte de la protección del cuerpo. Estamos viendo un tema de Ajá. es Porque es un arma. Digamos que el evangelismo es un arma. Entonces aquí dice el calzado del apresto del evangelio de la paz. Entonces, no solo nos protege, a la iglesia es protegida, la vida espiritual de uno es protegida cuando uno habla de Dios. Entonces viene siendo una protección para nuestra vida, aparte de una herramienta, por supuesto, para movilizarnos. ¿Cómo la iglesia se mueve? A través de ese calzado. Pero si la iglesia no tiene calzado, la iglesia está estática. No puede avanzar, ¿verdad? No sé si me ayuda a hacer esto. No sé si ahí le aclaramos, pastor, o no era su más o menos. no, así yo lo pero Diga. el evangelizar no es hacer, el arma, la protección es para el o sea, un escudo para para mí, es quiero, ¿verdad? Que usted vaya y hable de Cristo, realmente no es nada.
Si no es... El arma del calzado que uno pone, dice que Jehová es que se acostumbran a hacer el mal. Y el calzado va a ser eso. Eso tiene que ver a los fallos. Porque dice la Biblia que si llega alguien a una casa y habla de Cristo, no es Cristo, que se sacudan sus sandalias y vayan. Entonces, al sacudir significa recibir la bendición. Pero si no, ese lugar es. Cuando Dios lo calza a uno, es que uno ya tiene que caminar en el Evangelio. No precisamente que evangeliza, sino porque hay personas que están evangelizando y están encalzadas. Exacto, porque no hay una congruencia de vida. O sea, uno de los predicadores famosos dijo, evangeliza y si es necesario, habla. Porque entonces con la vida de uno. Hay gente que evangeliza, pero no está casada, porque le evangeliza, pero va así. Evangeliza, pero va a patronal, en el departamento. Entonces, pero quizá el punto es que esa gente en realidad no está evangelizando, porque como vamos... Pero hablar de las 4 cosas completas, porque yo le puedo a alguien decir, mira, Cristo te ama, mira, anda a la iglesia, pero el evangelismo no es... Porque el evangelismo bíblico, según Jesús, es explicarle la eternidad a la gente, es explicarle su pecado a la gente, es explicarle lo que Él hizo en la cruz y es explicarle cómo se puede arrepentir. Entonces, eso es evangelizar. Ahora, lo que comúnmente nosotros hacemos como evangelizar es una plática de Dios, ¿verdad? Hablar de Cristo, pero en realidad no está evangelizando, solo está hablando de Dios. Pero el evangelismo lleva esas 4 cosas, porque Jesús cuando habló con la samaritana, esas 4 cosas. Y la mujer se convirtió. Entonces muchas veces nosotros hablamos con alguien, pero se quedó así, no más va a una plática y ya. Entonces el error que hemos tenido también es decir, yo sí evangelizo, porque medio hablamos de alguien, de Dios, ¿verdad? Pero no, en realidad no estamos hablando. Pero sí tiene mucha razón usted, en el sentido de que uno... Mire, la vida de uno debería ser la mejor herramienta para el evangelismo, porque la gente diga, ¿por qué esa señora es diferente? ¿Qué tiene esa señora de diferente? Sin necesidad de que yo ande con mi Biblia, sin necesidad de que yo le hable y diga, pero es que hay algo. Digamos, yo trabajo con alguien que no es cristiano, nunca le he dicho voy a la iglesia, nunca me ha visto con una Biblia, pero mis actitudes, mi manera de tratarlo, mi amor y todo, sí, esta no es igual que las otras compañeras. Entonces el testimonio de vida es muy importante para evangelizar. Porque de nada también me sirve que aprendamos las 4 cosas que yo le digo y tengo una vida muy desordenada. No hay un impacto, ¿verdad? La evidencia, la luz, no, viene
no hay un papá cuando no es. No tenemos nada. Muy bien, hermanos. No sé si alguien quiere agregar algo. Yo doy oportunidad. Yo. Una para Jonás cumplió como evangelista. El mejor de los evangelistas, porque su mensaje fue el mismo durante 40 días. Solo decía, arrepiéntanse porque viene juicio. Si leemos el libro de Jonás, no hubieron dos quejas catológicos. Fue el mejor de los evangelistas porque su mensaje hizo que toda la nación de Nínive se volviera. Un poco rebelde, sí, y un poco después cuando todos se le convirtieron, él enojado en lugar de celebrar, pero fue evangelista, ¿verdad? No quería ir a y ahí hemos visto el proceso de Arturo Gámez, entonces la iglesia que en la procesión puso baños sanitarios y puso gratis. Les regaló agua pura, les regaló almuerzo y los que no pudieron. Pero dentro de eso había lugares, ¿verdad? Ustedes que aprovechamos, ¿no? Escuchar que hicieron más y todo lo que mandaron parte de quién. Entonces, esa es Ahora aquí, en este punto, para finalizar todo esto, la guianza del Espíritu es muy importante, porque uno debe ir donde Dios vaya, porque sí, porque no uno va a ir donde uno quiere, porque es que yo quiero ir ahí. Dios quiere que vaya porque claramente la Biblia habla de la guianza del Espíritu sobre Jesús y Jesús lo explica, dice, hablando del profeta Elías, dice, en aquel tiempo, dice, había muchas viudas, pero Elías fue enviado a una, a la de Sarepta. Elías pudo hacer milagros con muchas, pero Dios lo envió a una. Entonces, el punto es a dónde me envía Dios. Igual en el estanque, estaba lleno de enfermos, pero Jesús fue y sanó a uno, donde el Padre lo dijo. Entonces, la guianza para evangelizar también es muy importante. y es que a mí me quedaba la duda Vivir. calzado a los que Dios humano. Cuando uno lo manda, pero no también estar, sino es que ayudar y para terminar, yo una vez porque yo iba ya pequeño y madrugada no podía no quiero que
Entonces, no es el sentido de la armadura, no uno quiera. Entonces, zapatos es donde lo deja uno. Cuando uno puede viejo, hay que cambiarlo. No es que definitivamente es cuando los discípulos ya te ya mira, pero Dios y el poder era de ellos, no el poder se iba a derramar. Sí, exacto. Sí, no es, vamos aquí, vamos a aprender las herramientas para estar listos. Entonces, cuando Dios me mande, yo ya estoy listo, que voy a ir a decir, que voy a ir a hablar. Y lo voy a hacer de manera bíblica. Pero sí, no es a cualquier lado, definitivamente. No es con todas las cosas. No es por la guía del Espíritu Santo. Si no, veamos cuando Saulo se convierte, es que por eso a mí me encanta Ananías, porque Ananías le dieron calle, casa, nombre de donde estaba Pablo, ¿verdad? Ciego. El Señor me dio todo. Yo le digo, así, Señor, así quiero, porque así voy a la segura, ¿verdad? A donde voy es donde Dios va a obrar. Bueno, Dios les bendiga, hermano.